Gloria a Dios le doy por estar en este lugar. Amén. Se ha bendecido el pueblo del Señor. Los he extrañado a todos y a cada uno de ustedes. ¿Puede creerlo que sí? ¿Puede creer que es una necesidad el congregarse? Es una necesidad el estar en la casa del Señor. Es una necesidad. Que cuando el Hijo de Dios lo ha entendido, no puede vivir. Cuando se va de vacaciones, no se va de vacaciones de Dios. Busca un lugar en donde congregarse, busca un lugar en donde estar, busca un lugar en donde sentir la presencia del Señor, en donde poder sentir la comunión con todos los hermanos, para alabar al mismo Dios, al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es hermoso estar en este lugar. Amén. Sabe que en este tiempo podemos, yo soy así, hermano. Yo presto atención a cada una de las cosas que me acontecen cotidianamente en mi vida. Y recibo enseñanza de parte del Señor. Les voy a hacer una pregunta a los hermanos que están nuevos. ¿Ustedes son cristianos? ¿Han aceptado a Cristo? ¿Cuánto tiempo hacen que son cristianos? Hace muchos años. Qué bueno. Gloria a Dios. Espero que se sientan bien en este lugar. Como cuando nosotros buscábamos allí en el norte. Estuvimos con mi hermana en Córdoba y en Buenos Aires. Y buscábamos un lugar en donde congregarnos. ¿Sí? ¿Ustedes son de aquí? ¿Aquí aceptaron al Señor? ¿No? ¿De dónde vienen? ¿De la provincia? De Buenos Aires. De Buenos Aires. Qué bueno, qué bueno. Bueno, siéntanse cómodos, como en su casa. Amén. Habitando en medio de los hermanos. Amén. Y realmente cuando nosotros buscábamos dónde congregarnos, buscábamos sentir la presencia de Dios, porque si no sentimos la presencia de Dios, de nada nos sirve. Y es lamentable en el estado en que se encuentra la iglesia en el norte, en Córdoba, por ejemplo. Buscábamos una iglesia donde congregarnos, y yo le digo a mi hermano, mira, nosotras queremos congregarnos porque nosotras estamos acostumbradas a los sábados ir y congregarnos y alabar al Señor. Así que bueno, empezamos a ver a qué iglesia podíamos asistir. Me dice ella, vamos a ir a una iglesia en donde yo me congregaba. Y realmente cuando fuimos a aquel lugar nos encontramos con mucho desorden, con muchas cosas que no corresponden. Que el que conoce la palabra, el que se toma el tiempo en leer la palabra, en investigar la palabra, sabe dónde hay sana doctrina y dónde no hay sana doctrina. Entonces estuvimos en aquel lugar y de repente pudimos sentir que la presencia del Señor no estaba en ese lugar. Y usted me puede decir, pero ¿cómo, hermana? ¿Cómo no va a estar si era una iglesia? Era iglesia evangélica, estaban reunidos todos, cantaban alabanza al Señor. Porque sabe que es muy importante que el que se para en la plataforma transmita un mensaje con autoridad al pueblo. Y lamentablemente esas cosas no se veían. Pudimos experimentar el estar en ese lugar y habían 14 pastores. 14 pastores y 8 ovejas. Cuando comenzaron a hacer el llamado para que la gente pasara al frente, nadie quería pasar, pero se encontraron que eran más caciques que los indios. Entonces no había dónde ir, imponer mano y orar. Y nosotros decimos, ¿cómo es posible que esto esté aconteciendo? Y lo que pasa que hay algo que tenemos que entender todos los hijos de Dios. Por eso me siento en libertad en esta noche para hablarlo delante de mis hermanos. ¿Sí? Su mensaje a la iglesia. ¿Sí? Cuando nosotros estábamos allí en Córdoba, salimos a hacer compras con el plan B. Salimos a hacer compras y resulta que le digo a Betty, Betty, nos vamos a sentar un poquito porque hace mucho calor. Y yo cuidándola a ella, que no ha sufrido tantos calores, no se me vaya a ensolar. Digo, bueno, vamos a una plaza, la Plaza San Martín de Córdoba, nos sentamos ahí
y como a 2 metros había un puesto de venta de libros de los testigos de Jehová. Entonces le digo a Betty, nos vamos a sentar acá, y había un banco ahí. Nos vamos a sentar en este lugar y vamos a comer un helado, le digo, para refrescarnos un poquito. Y había un chico de 17 años que vendía helado. Y había una señora como de 70 años sentada en el banco y el chico le había vendido un helado. Entonces, nosotros le pedimos helado, él vino, nos atendió ahí, pero después se volvió a quedar con la anciana. Entonces la anciana empieza a hacer esto. Dice, ¿qué haces con la plata que te ganas por acá? Le dice así. Y él le dice, se lo doy a mi mamá. ¿Cómo se lo vas a dar a tu mamá? No se lo tenés que dar a tu mamá. Te lo tenés que gastar en lo que vos quieras, si es tu sacrificio. Y el chico me miraba a mí y me hacía... Entonces eran tantos los malos consejos que le daba esta anciana a ese chico, que yo le digo, ¿sabes qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, para que seas de larga vida sobre la tierra y todo lo que hagas te salga bien. Es el mandamiento con promesa. Te promete que si honras a tu padre y a tu madre, todo te va a salir bien. Entonces el chico me dijo, sí. Y la señora se dio vuelta y me miró. Me dijo, no, ustedes están re locos. Ustedes siempre así queriéndole meter las cosas a la gente a la fuerza. El chico se arrima y me dice, ¿viste el tema del chip? ¿Vos decís que eso va a pasar? Le digo, mira, sé que en Brasil ya están chipeando. Que si no tenés el chip, no tenés trabajo. Entonces me dice, sí, eso va a pasar, ¿no? Sí, seguramente que va a pasar, porque está escrito y la palabra de Dios se cumple. Entonces la señora se paró, muy enojada, se paró y se puso como a 4 o 5 metros y de allá me gritaba cosas. Entonces yo digo, señora, está bien que usted crea eso. Está bien, señora. ¿Sabe qué? Yo la respeto su decisión. Pero el diablo se me había levantado. Entonces, este muchacho se queda ahí con nosotros y dice, le digo, ¿vos sos cristiano? Sí, yo iba a una iglesia. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué iglesia? Iba a Medea. Inmensa la iglesia en Córdoba de Medea. Dice, pero no me gustó. ¿Sabe por qué? Dice, porque ahí fue Cristina Kirchner, dice. Y le donó un terreno, bueno, es como que llegó ella y llegaba Dios, dice. Y después me fui a los velar, a Cita con la Vida. Y dice, pero tampoco me gustó. ¿Sabe por qué? Dice, porque ahí es todo plata. ¿Y sabe qué? Dice, en esa iglesia fue Macri. Y yo le digo, ¿y sabes por qué? No sé, me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Medea hizo la campaña a Cristina Kirchner y Cita con la Vida hizo la campaña a Macri. ¿Me entendés? Sí, dice, pero igual no encuentro contención en ese lugar. Me dice, ¿dónde tenés la iglesia vos? Y no va a poder ir donde yo la tengo. Está en Ushuaia. Me dice, bueno, y empezamos a charlar. Resulta que este muchacho era hijo de una señora deficiente mental. Dice, ¿vos sabés lo malo que yo fui? Vos no te das una idea la mala persona que yo era. Yo tengo 17 años, pero yo a mi madre la agarraba a golpes. Le pegaba tremendas palizas. Dice, ¿por qué? Porque la droga me había ganado la vida. Yo tomaba y me drogaba mucho. Y cuando yo llegué a los caminos del Señor, dice, dejé de hacer esas cosas. Pero, ¿sabes? Dice, ¿viste? Dice ese ilusionista que está allá en la esquina, en la plaza. Dice, ese no es un ilusionista que les hace jueguito con las cartas a la gente.
una multitud reunida ahí. ¿Saben lo que hace? Dice, les hace abrir puertas al infierno, porque ¿saben lo que él es? Él es satanista. Le digo, sí, dice, ¿sabe qué? Él me dijo, ¿vos querés fama? ¿Querés dinero? ¿Querés vivir mucho tiempo? Yo te voy a enseñar cómo se hace. Vas a tener que pactar con el diablo, le dijo. Vas a tener que venderle el alma al diablo. ¿Y cómo se hace eso? Dice, yo lo quiero hacer. Entonces dice, él me dijo, vas a tener que comprar 3 velas rojas, las vas a tener que ir, y ojo esto, dice, vas a tener que ir al cementerio y vas a tener que ver que no sea una tumba de un cristiano donde lo vas a hacer. Porque los 3 espíritus inmundos, o sea, ellos, los 3 demonios, se te van a aparecer y te van a matar. Porque no se puede tocar la tumba de un cristiano evangélico. El satanista le dijo, mire el poder que Dios nos ha dado y cómo nuestros huesos quedan impregnados de la presencia del Espíritu Santo, porque somos templo viviente del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Amén. Entonces él dice, yo fui, compré las velas, me asesoré que no era la tumba de un cristiano, puse las velas y hay que cortarse este dedo, dice. Hay que cortarse, hacerse un corte bien profundo y rodear las velas. Cuando vos termines de rodear las velas con tu sangre, dice, se van a aparecer. Y mira, chiquito, dice, acá vas a vivir la gran vida. Te espera el infierno, sí, pero acá vas a vivir la gran vida, le dijo. Y él fue y lo hizo, pero ¿sabes qué? Dice, cuando me fui a cortar el dedo, algo no me lo dejó hacer, algo no me lo permitió hacer. Entonces yo le digo, ¿quién es? Y el Espíritu Santo, ¿sí? Le digo, mirá Lautaro, nosotros no en vano vinimos de Ushuaia acá, y Dios dispuso que quisiéramos tomarnos un helado, que vos vendieras helado. Mirá todo lo que mueve Dios para hacerte saber que Él te ama, que no te desvíes de su camino, que busques un lugar en donde congregarte, que no dejes tu vida ociosa en lo espiritual. Entonces yo digo, cuánto amor, cuánto amor. Cuando yo le comenté a mi hermana del tema de ese brujo, ella me dijo, qué raro, ¿cómo te viniste vos a dar cuenta de eso? Y yo digo, qué tremendo, ¿por qué? ¿Por qué no se lo mostró a ella? ¿Por qué no se lo mostró a alguien de Córdoba? Porque Dios usa los corazones dispuestos, hermano. Amén. Porque Dios usa los corazones dispuestos. Si usted quiere servir a Dios, si quiere disponer su vida, Dios lo va a usar. Amén. O sea que Dios tuvo que hacer que hiciéramos ese viaje para hablar con ese jovencito. Después conocimos a la madre porque la madre andaba vendiendo helado juntamente con él en la playa. Y yo le digo, nunca te olvides que tenés que honrar a tu madre. Honrar, y dice, usted no sabe lo que yo he pasado. Yo he visto cómo el padrastro de mis primos los violaba. Yo he visto, y yo digo, Señor amado, qué tremendo sufrimiento, qué tremendo dolor, una vida de 17 años, hermano. Y usted se va a encontrar un montón de situaciones así parecidas. Pero busca una iglesia para congregarse y no hay. Porque están más afanados en ver la cantidad, lo que tienen, lo que juntan, a dónde van, si vienen de Miami o si van a Miami. Pero los que están acá no los ven. Entonces yo decía, Señor, ¿qué ha pasado? Y el Señor me hablaba con respecto a eso. ¿Qué es lo que ha pasado en la iglesia en este tiempo? Vamos a leer la palabra del Señor. Primera de Timoteo 4:1. Gloria a Dios. Es hermosa la presencia del Señor.
Y cuando yo les decía que hay que tomar consejo de parte de Dios y ver las cosas cotidianas que nos acontecen, porque ahí Dios te está hablando también. Dios te está mostrando que hay necesidad en este mundo. Amén. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos, ¿qué dice? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Amén. Oramos. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos y bendecimos tu palabra, Señor. Como dice tu palabra, Señor, el que tiene oído para oír, que oiga lo que tú nos quieres decir, Espíritu Santo, en esta noche. Que podamos tomar conciencia de que tú vienes, Señor. Te damos gracias porque tú fortaleces nuestras vidas, nos redarguyes de pecado y nos enseñas para no cometer errores, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Fíjense que la palabra del Señor dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, que en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. Apostatarán de la fe. Significa que una persona renuncia a su creencia. Muchos van a renunciar, muchos se van a dejar de congregar, muchos les va a gustar más dormir una siesta que estar en la iglesia, a muchos les va a gustar más irse a comer un helado que estar en la iglesia, a muchos les va a gustar más ir a comer al shopping que estar en la iglesia. Van a comenzar a poner y decir, a ver qué tanto pesa el que yo vaya a la iglesia o el que no vaya a la iglesia. Ah, si me quedo, porque si no, ¿sabes qué? Tengo que bañar a los chicos, mejor andate vos solo. Así, de esa manera, comienza la apostasía. Cuando nosotros comenzamos a poner prioridades y como prioridades ponemos otras cosas y no la presencia de Dios. Claro que después van a venir consecuencias. Van a venir consecuencias. Van a haber gente de este tipo como Lautaro. Yo creo que hay muchos Lautaros en el mundo. Pero en la Argentina, en Ushuaia, ¿cuántos Lautaros hay que están viviendo en esta situación? Pero es más fácil cuestionar y cuestionar y cuestionar. ¿Saben quiénes cuestionar? Cuestionaban todo y no hacían nada. Los fariseos, hermano. Estaban tan pendientes de sacarle la paja del ojo ajeno que la viga que tenían en el de él no molestaba. No molestaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían sus vestiduras. Ellos tenían la vestidura, esta vestidura, wow. Dicen que yo soy un maestro de la ley. Pero ellos no la cumplían. La apostasía, dice en segunda de Tesalonicenses 2:3, nadie los engañe, dice, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Cuántos dicen, Cristo viene? Sí. ¿Cristo viene? Cristo viene. Amén, Cristo viene, pero viene la apostasía antes, hermanos. La apostasía ha sido lanzada. Señales hay de que Cristo viene. Todo lo que la palabra de Dios dice se está cumpliendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, se está cumpliendo, pero también se cumple esta parte. La apostasía ha sido lanzada. Es tiempo de que la iglesia corra por la salvación de su alma. Que deje la mediocridad y el chupetín. Vamos a darle un chupetín para que no llore y no vaya a hacer cosas que no se congregue porque hay que corregirlo. No, Señor. ¿Sabe que las iglesias están llenas de mediocres? Las iglesias están llenas de, como dice la palabra, espíritus engañadores que enseñan doctrinas de demonios.
Mire, vi un video en donde una abuela daba una ofrenda cuando presentaban a su nieto, una ofrenda de vino y de pan. Y ella hablaba de la profecía, porque ella decía que de esa manera no va a faltar alimento, no va a faltar un montón de cosas, cuando lo estaban por presentar a su nieto. Y después dice, porque los apóstoles soltaron palabra. Los apóstoles dijeron, mire, no sé si la palabra de Dios lo dice, pero si los apóstoles lo dijeron, es así. ¡Wow! La hermana no sabía si la palabra de Dios lo decía. Pero si estos apóstoles lo dicen, sí, es así. No, hermano. Primero, lo que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que la fornicación es pecado. Dice que el adulterio es pecado. Que la falta de perdón es pecado. Que el mentir es pecado. Ahora, usted habla con los cristianos y le dice, mira, la palabra de Dios dice que si vos pecas deliberadamente, lo haces porque vos tenés el conocimiento de que eso no lo debes hacer y lo haces igual. Ay, pero no seas tan así. ¿Cómo va a decir tanto así? No. Tenés que manejarte de una manera transparente, por más que muchas veces te cueste. Sabes que el enemigo turba las mentes, hermano, te turba, te viene y te dice, ¿hasta cuándo vas a esperar que Dios te prospere? Si el que es fiel y justo prometió que Dios te va a prosperar, porque dijo, no te dejaré ni te desampararé, lo va a cumplir, no en tus tiempos, en el tiempo de Él. Si el Señor a vos te dijo, te voy a sanar, Dios lo va a hacer. Amén. En su tiempo. Y en ese espacio del tiempo, ¿saben lo que hace el enemigo? Dice, no te escucha. ¿No viste? No te atiende. ¿No viste que las cosas van de mal en peor? Entonces comienza la duda a infiltrarse y el espíritu de apostasía comienza a hacer lo suyo. Ya no vale la pena. ¿Cuánto gastás en taxi y en remis para ir a la iglesia? Tenemos que ser sobrio y velar, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Queremos bendecir nuestra descendencia, los que somos abuelos. Tenemos que pagar un precio, y ese precio es santidad. Mire, hay pequeñas zorras que echan a perder la viña y al parecer son tonteras, pero no son tonteras. Tenemos que decir, el Señor dice, limpia tu boca. Y vos seguís, y pasan los años, y seguís. Y bueno, hermano, sin santidad nadie le verá al Señor. Que no cometo errores, que no peco, sí. Pero hay que pedirle perdón al Señor. Tenemos que cambiar. Tiene que haber algo distinto en nosotros. Si yo no hubiese levantado mi voz en esa plaza, ese chico se hubiese ido. Pero qué maravilloso que es el Señor, porque le pude hablar. Después nos fuimos a Buenos Aires y dijimos, allá vamos a ir. Fuimos a la iglesia. Y bueno, vimos más de lo mismo. Después dijimos, en esta iglesia vamos a ir. Vimos otra iglesia. Y llegamos a la iglesia y había 3 personas. Una iglesia para 70 personas era. Con todos los chiches. ¿Qué pasó, hermano? Empezaron el culto cuando llegamos nosotros, porque ya éramos 6. Y los hermanos estaban gozosos porque habíamos llegado nosotros.
Pero yo digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Será que el liderazgo está contaminado? ¿Que transan a tal manera que los miembros mismos les da lo mismo transar y hacer las mismas seguidillas? Santidad. Dios pide santidad. Comenzamos a decir, Señor, Señor, cuando tenemos necesidades. Pero ¿sabe lo que pasa? El cristiano se olvida de usar el yelmo de la salvación. No cubre sus pensamientos con la sangre de Cristo. Y dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ya no penséis más como pensabas antes. Pensá como Dios dice que tenés que pensar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando en la iglesia es algo muy grave. Que a pesar de estar en las iglesias llenas, hay una secta infiltrada que se llama la secta del yo. Yo opino, yo digo, yo hago. Esa es a lo que siguen. Pero yo opino, yo digo, yo hago. Cuando nosotros nos estamos enfriando, comenzamos a usar ese lenguaje. Yo. Y dejamos de escuchar al gran yo soy. Y comenzamos a entronarnos. Pero yo digo, yo no voy a ir porque fulano, porque belgrano, porque sultano, porque todo lo que usted quiera decir. No va a ser justificativo en aquel día. Porque el que se quedó, hermano, va a juicio. ¿Cuántos saben esto? No hay vuelta, hermanos. Jovencitos, no hay vuelta. Yo sé que son tentados, que muchas tentaciones hay en la calle. Pero no hay vuelta. Si suenan las trompetas y partimos de este mundo, el que queda, quedó. ¿Mete miedo? No. ¿Realista? Sí. Sin santidad nadie le verá. Sin santidad. Entonces no cuidamos nuestra salvación, entonces no cuidamos nuestra mente y comienza el enemigo a hablarnos. Nos habla, nos dice. Y nos empezamos a juntar con gente que piensa igual, pero no como la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios dice que si alguno tiene algo en contra del hermano, ¿qué tiene? Que vaya al otro hermano y se lo cuente. ¿Qué dice? Entonces la apostasía se acomoda en los hogares, se acomoda en los comedores. Mire, con un termo y medio kilo de bizcochito. Pero no es así. No, corazón. No es así, iglesia. No es así. Porque hay gente que necesita de vos y por más que te pares aquí y grites, soy yo el que tiene que ir, pero si no te pones los pantalones largos espirituales, Dios no te va a usar, ni a vos ni a mí. Entonces nosotros tenemos que entender que el espíritu de apostasía, ¿qué ha sido? Ha sido lanzado, está suelto, hermanos. Apostatan de la fe porque es mejor cualquier cosa que jugársela por él. Discúlpeme, hermano, pero yo voy a hablar lo que el Espíritu Santo me dio. Cuando veníamos, tuvimos que hacer noche en un hotel y habían 14 judíos. En ese hotel podíamos nosotras cenar, ir a comprar nuestra comida y sentarnos en el comedor y comer ahí lo que habíamos comprado. Pero ese día nos dijeron, no, arriba. Y fuimos arriba. Entonces, judíos, con todos los de la ley,
se hacían servir por personas que estaban destinadas para servir. El judío es muy tradicionalista, más ahí que había un rabino. Entonces ellos estaban ahí, hacían la lectura de la Torá y todo. A la mañana cuando nos íbamos a ir, Betty se queda con la chica de recepción. Y el Espíritu Santo me lleva, me siento en el sillón que daba hacia la puerta, estaba donde estaban ellos. Y yo los vi y estaban con su manto, con los flecos. Y el rabino leía. ¿Sabe qué me pasó, hermano? Yo estaba sentada ahí, el Espíritu Santo me tomó en lengua y ¿sabe qué me dijo? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y yo dije, qué glorioso, Señor. Qué glorioso porque yo te recibí. Qué glorioso porque yo tengo al Espíritu Santo y yo podía escucharlos hablar en hebreo, leían la Torá, Yo decía, yo hablaba de este lado en lengua. ¿Por qué hablaba en lengua? Porque el Espíritu Santo está en mí. Y que soy judío por adopción. A los suyos vino y los suyos no le creyeron, no lo recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ¿qué? De ser hijo de Dios. Y créeme que yo me sentí feliz. Porque gracias, Señor. Gracias, Señor, porque soy tu hija, porque te creí. Ahora, ¿qué hago con que yo creo? ¿Qué hago con el Espíritu Santo dentro mío? Si viene este chico y me dice, oh, el brujo me dijo que no se podía hacer ningún pacto en la tumba de un cristiano. Y yo dije, tan grande es el poder de Dios. Tan grande es el poder de Dios que me ha bautizado con su Santo Espíritu y puedo interpretar la lengua, lo que Él me decía. A los suyos vino y no le recibieron y yo los podía escuchar. Para mí fue una experiencia impresionante, hermano, en lo espiritual. Porque yo entendí que yo lo recibí y que acepté el sacrificio que Él había hecho por mí en la cruz del Calvario. Mientras que ellos están reuniendo los fondos, acontecimientos finales, para la edificación del templo, para todos los utensilios y demás. ¿Vieron qué beneficio ser cristiano? Tener al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestras vidas. Eso es lo más grande que nos puede acontecer. Pero ¿qué pasa? El espíritu de apostasía fue lanzado y la mediocridad entró al pueblo. Dios no quiere mediocre. ¿Qué dice Apocalipsis? ¿Tibios? No. Los vomitaré. Dios te llama a ser caliente, a tener palabra de vida, a poder decir. Brian me pregunta todos los días, ¿todo va a estar bien? No, me dice. Ese mensaje que recibo todos los días, Él me pone, todo va a estar bien, ¿no? Y un corazoncito. Y si yo no hubiese creído en el Dios de milagros, de sanidad y de poder, la duda entraría en mí. Y yo le digo, amén, Brian, amén. Todo va a estar bien, la gloria de Dios la vamos a ver juntos. El milagro Dios lo va a hacer. Amén. Pero Dios necesita de personas que le crean. Que no dejen entrar la duda en su vida. Cristo viene y la iglesia está jugando. Cristo viene y la iglesia se enreda en chusmerío. Cristo viene y la iglesia se enreda en política. Cristo viene y la iglesia se enreda en falsas doctrinas. Doctrinas de demonio, dice. Que son usadas para extraviarte, iglesia. ¿Sabe cuántas veces hemos podido hablar y ministrar? Yo creo que ustedes también, cuando la persona está en necesidad, se sensibiliza en el espíritu. ¿Sí o no?
Una vez que esa persona consigue trabajo o logra lo suyo, ¿qué hace? Se va. Se va. Pero no se va de la iglesia, se va de Dios. Muchos en su corazón han dispuesto irse. Con la actitud fría de no querer sentir la presencia de Dios, han dispuesto irse. Hay muchas iglesias que están llenas, pero disponen en su corazón irse al mundo, porque no quieren santificarse. Y el que no es de Dios, ¿de quién es iglesia? Es del diablo. Yo le decía a una hermana, si Dios me dice que tocar este vaso y ponerlo ahí es pecado, yo no lo voy a hacer. Me hace. Pero lo podés agarrar, ¿o no? Le digo, sí todo me es lícito, pero no todo me conviene. Porque Dios me dijo que no lo haga, yo no lo voy a hacer. Ni siquiera lo voy a tocar. Pero no lo toquemos. No. Si igual no es pecado. No, Dios no puede ser burlado. Dios dijo no, y es no. No va a haber un juicio en donde a vos te digan, claro, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me confundí. Vos tenías razón. Entrá al gozo de tu Señor. No, porque para eso la dejó escrito en su palabra. No lo hagas. No lo hagas. No tientes a Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces, comenzamos a tener por ahí una discusión doctrinal, ¿no es cierto? Porque tenemos que defender las verdades de Dios. Lo que Dios dice. La palabra de Dios dice que el buen árbol que da y el mal árbol y el hombre malo del mal tesoro de su corazón que saca lo malo. No puede ser que yo siempre esté pensando en a ver cómo puedo llegar a hacer que la palabra de Dios se haga flexible para acomodarme yo. ¿No? Hay cuánta necesidad en el mundo. Si hay necesidad en el mundo, acontecimientos finales a montones, así. Este último tiempo es impresionante verlo. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con lo que Dios me dio a mí? ¿Qué hice con lo que Dios me dio a mí? ¿Lo enterré? Hice un pocito y lo enterré. No, lo que pasa es que yo estoy luchando con la carne, ¿vio? Entonces a mi talento lo voy a enterrar. Claro, no importa. Yo hago un pocito y lo mando ahí. Total, cuando venga el Señor y te pregunte qué es lo que hiciste, me parece que se le acabó la pila. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué vas a decirle? No, lo que pasa que no vas a tener peros para decirle a Dios. No. En Buenos Aires usted ve los travestis que es impresionante. Impresionante verlos. Y he descubierto que la sociedad, y aún cristianos, le llaman ella. No son ellas, le dije. ¿Qué son? Ellos. Pero se visten como ellas, pero son ellos. ¿Y las ellas que se creen ellos? ¿Qué son? Ellas, no son ellos. ¿Me entiende? Entonces sí, Dios nos mandó a nosotros que vayamos a esas personas, que le hablemos y que los traigamos a sus caminos, convencerlos de pecado. Tenemos que esperar la salvación. Cristo viene, pero la apostasía ha sido lanzada.
Entonces vamos a acomodar la palabra de Dios para que estas personas lleguen a los caminos del Señor. No tenés que acomodar la palabra de Dios, tenés que ir y hablarle, hermano. ¿Sabes que la palabra de Dios dice? Por eso yo le dije ese día a Lautaro, la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Entonces usted entra y dice: ay, no seas así, no digas así porque lo estás discriminando. No lo estoy discriminando, estoy diciendo lo que la palabra de Dios me enseña. ¿Vio? Que el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan cuando nosotros decimos la palabra de Dios dice blanco y es blanco. No le podemos hacer decir que es gris, porque es blanco. Entonces después nos encontramos nuestras vidas dando vueltas, sin un crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque no queremos entender lo que la palabra dice. La palabra dice que nos debemos someter a Dios, resistir al diablo y Él huye de nosotros. Pero tiene que haber un sometimiento en nuestras vidas. Si no nos sometemos a Dios, no podemos resistir al diablo. Entonces Él viene y comienza a mandar sus agentes. Esas doctrinas de demonio que usted ve por YouTube. Que ella se tira a la pileta y nada. No sé si lo vieron a eso. Ella se tira a la pileta y nada, y ahí le tiran toda la ropa de la gente que tiene que ser sanada. Y esta pastora se tira. Payasería. Payasería. De la única manera que el diablo te va a obedecer es si te sometes a Dios. Ahí vas a tener autoridad, no la vas a tener de otra manera. Cuando se manifiesta una persona que ha hecho pactos con el diablo, que ha tenido espíritus de rechazo, de todo lo que ultrajo sexual, usted va a ponerle la mano sobre la cabeza y el espíritu mundo se va a sujetar porque usted tiene autoridad. ¿Sabe por qué? Porque usted se apega a lo que la palabra de Dios dice. Le guste a quien le guste. El espíritu de apostasía turba, confunde, implanta duda, te genera desánimo, desaliento. ¿Ya para qué servir tanto a Dios? Cuando la palabra de Dios dice que ni un vaso de agua que hayas dado va a quedar sin recompensa. Pero mejor juguemos al cristiano. No. Seamos cristianos. Amén. ¿Cuántos quieren ser cristianos? ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos luchan? Todos tenemos lucha. Pero el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe lo que hay en nuestro interior. El Señor dice: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Si yo te digo santifícate, vos no te santificás. El Señor te quiere usar, hermano. En realidad, lo que el Señor quiere es usarte. Pero comenzamos a perder la comunión con Dios y ya no nos importa si nos habla. No nos importa si nos despierta a la madrugada. Tratamos de acomodarnos un poquito mejor y seguimos durmiendo, pues se nos va a ir yendo el horario de descanso. Y pasamos el día sin leer la palabra. Y pasamos el día sin ni siquiera decirle gracias, Señor, porque hoy abrí mis ojos, Señor. Gracias, Señor, porque tú cuidas de mis hijos, de mis nietos. Gracias, Señor, porque tengo a mi esposo. Gracias, Señor, porque tengo a mi esposa. Gracias, Señor, porque has perdonado mis pecados. Gracias, Señor, porque yo andaba allí tirado. Era cualquier cosa, pero de ese lodo cenagoso vos me rescataste. ¿Sabe lo que pasa? Que la iglesia se olvidó de respetar a Dios. Se olvidó de respetar a Dios. Se olvidó de respetar. Mire, he bendecido tantas veces la mesa en la casa.
que he estado, y yo digo, ¿por qué no oraban ellos? Porque ya hasta se habían olvidado de orar por los alimentos. Pero usted los escucha hablar y no hay quien los pastoree porque son tan buenos. ¿Me explico? ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir? No, come rapidito ya, dale, vayan comiendo porque... No, agradecido a Dios con lo mucho que nos da. Entonces decimos, el espíritu de apostasía ha entrado. ¿Usted se va a dar cuenta? Usted se va a dar cuenta cuando le esté pasando esto. ¿Sabe por qué? Porque usted va a tomar decisiones independientes de Dios. No le va a importar lo que Dios dice, usted va a hacer lo que usted quiera. Y si somos hijos, le tenemos que comunicar a Dios todo lo que hacemos. Entonces decimos, Cristo viene, Cristo viene. Y la apostasía está lanzada. Usted va a encontrar, en el caso nuestro, usted va a encontrar personas que han peleado con usted codo a codo en las iglesias, ministrando. De repente usted se va a encontrar que se fue al mundo. Que le da lo mismo ir a una bailanta, tomar birra de acá, birra de allá. Y usted dice, ¿qué les pasó? El espíritu de apostasía lo tomó. Apostataron de la fe, renegaron de la fe, renegaron de Cristo porque les gustó las cosas del mundo. Más que el amar a Dios y su palabra y su camino. Por eso es que tenemos que entender esto, iglesia. Tiempos duros se avecinan. Tiempos duros, y al diablo no le gustó que en Córdoba yo le dijera, chicos, sí es verdad. ¿Ustedes le meten miedo? No, nadie le mete miedo. Esto tiene que detonar. Esta bomba tiene que detonar. Esto ya no da para más. ¿Y la iglesia qué? ¿Qué hace la iglesia? ¿Duerme? ¿Duerme la iglesia? Por eso la palabra del Señor dice, todo aquel, en Lucas 6, 47, todo aquel que viene a mí y oye mi palabra y hace, y las hace, os indicaré, dice, que son semejantes. ¿Semejante a qué? A ese hombre que construyó sobre la roca. Que hizo su casa sobre la roca. Que no la hizo sobre la arena. Que van a venir vientos y situaciones y van a azotar contra tu casa. Pero tu casa va a permanecer firme en Dios. No va a ser derribada. Tuvo cuidado y dijo, voy a echar los cimientos sobre la roca, no lo voy a echar sobre la arena. Que vengan los vientos y caiga como si fuera un castillito de naipe tu casa. Tu fe se derriba, se derrumba, se tira al piso en un problemita así pequeño que el diablo te zapatea un poquito y sonaste. Dios quiere cristianos comprometidos. Dios quiere cristianos comprometidos. Y la palabra del Señor dice que ha sido lanzado el espíritu de apostasía y nosotros tenemos que estar avisados. Por algo el Señor te avisa en esta noche, iglesia. Por algo el Señor me avisó a mí. Ojo, porque ha sido lanzado. Mujer, sé sabia. Edificar, no destruya. Construir. Si tu marido trabaja en la obra del Señor, amalo y respetalo. Es un siervo de Dios. Y si tu esposa trabaja y atiende las cosas de Dios, bendecila. Porque está siendo sabia. Está edificando, no está destruyendo. Se está fortaleciendo. ¿Sabes para qué? Para guardar en santidad tu casa. Para guardar en santidad tus hijos. Para enseñarle la sana doctrina. Vemos
estos varones judíos, que ellos hacían todo al pie de la letra. Yo le contaba a Betty, ¿sabes, Betty, por qué tienen la comida así separada? Pues yo trabajé para judíos, porque ellos no mezclan la carne con la leche y todo así, ¿no? Yo digo, yo tengo a Cristo y a libertad me llamó. ¿Por qué tengo que vivir una vida mediocre sin tener para dar? Tengo que aprender a decirle al mundo, hay alguien que murió en la cruz del Calvario y pagó el precio por vos y Él quiere restaurar tu vida. Amén. Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Le pueden decir al Señor, Señor, yo quiero ser un obrero tuyo. Señor, yo quiero cumplir el rol que tú me has mandado a hacer, Señor. Tú me has dado algo, Señor, para que yo haga en tu obra. No quiero enterrarlo. No quiero enterrarlo. Quiero que esto produzca. Que todos vean que Cristo vive en mí. Que todos vean que Cristo vive en mí. No solo en la iglesia, en mi casa y en mi trabajo también. Sí, muchos tienen luchas. Muchos tienen luchas. Muchos. Ya sea de la economía, pero saben que hay luchas que muchas veces nosotros le permitimos al diablo. Una es el mal carácter. Si nosotros, yo tengo no lo atesores, no digas, yo tengo este mal carácter. Entregáselo a Cristo. Entregáselo a Cristo, enseñoreate. Es tiempo de ganar la batalla. Es tiempo de pararte en el frente y decir, yo era eso, pero ahora soy esto. Eso es lo que el mundo está necesitando. Nos vamos a poner de pie en esta noche.